Saludos amigos y hermanos. Este es otro vídeo para la serie Aquí está la paciencia de los santos. Este vídeo se titula La fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo y el espíritu de profecía. Vamos a ver cómo en estas tres frases encontradas en los tres versículos del Apocalipsis, en Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 19:10, vamos a ver cómo estos versículos tienen una relación importante. ¿Cuál es la relación que se une entre ellos para comprender el mensaje y aplicarlo en nuestras vidas para prepararnos como un pueblo escogido que va a predicar el fuerte pregón en estos días próximos? Y es lo que nos tenemos que dar cuenta de qué conexión que tienen entre ellos, y al ver esta conexión que tiene entre ellos, esa relación que tienen, aprender realmente qué mensaje y la profundidad que tiene para nosotros. Sabemos que tenemos que predicar el mensaje del cuarto ángel, que es la proclamación del tercer ángel ya con todo su poder, pero es en resumen el mensaje de los tres ángeles, el cometido que tenemos para llevar al fin de los tiempos, ¿verdad? Como digo, en el fuerte clamor que se ve expresado en Apocalipsis 18. Entonces vamos a ver, como les digo, la conexión que hay entre estos tres versículos y qué mensaje tienen en relación con entre ellos mismos para ver la profundidad de esto en sí. Muy bien, hermanos, pues aquí les dejo la intro y vamos ya a este estudio. Maranata, Cristo viene. Para dar inicio al estudio, les voy a leer los tres versículos que vamos a tratar. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Se sabe que en el orden original del libro, en los capítulos que están en medio del libro de Apocalipsis, en concreto el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14, tienen un significado a nivel correlativo. Les explico. El capítulo 12, su contexto es histórico, el contexto del capítulo en sí, es un contexto histórico, donde se habla del mundo. En el capítulo 13, el contexto es espiritual, ¿verdad? Donde se habla de la iglesia. Y en el capítulo 14, el contexto es personal, que habla de cada, el contexto individual, de que habla de cada persona.
¿no? Cada persona dentro de lo que es la iglesia, ¿eh? En personas creyentes, estamos hablando, obviamente. Em, Vamos a ver cómo yo les he leído los versículos en el orden, en el orden, pues como vienen por orden en el libro de Apocalipsis. Les he leído el capítulo 12, el capítulo 14 y el capítulo 19. Pero vamos a ver cómo intercambiando los dos primeros capítulos de lo que es su orden original en el libro de Apocalipsis, es decir, empezando por el 14 en lugar del 12, como ven en la pantalla y les marco con la flechita, vamos a ver cómo esto guarda una mayor conexión en su mensaje profético. Vamos a ver ahora, como les digo, como ven en pantalla, intercambiando el capítulo 14 por el capítulo 12, es decir, poniendo el capítulo 14 como inicio. Vamos a ver cómo, sabiendo que el capítulo 14, versículo 12 para nosotros es una comisión para el pueblo de Dios en los últimos tiempos, vamos a ver cómo en este orden hay una conexión para los versículos 12, capítulo 12, versículo 17 y capítulo 19, versículo 10. Nótese a primera vista algo que ya sabemos sobradamente los que estudiamos la profecía, que hay una similitud entre, entre las características del pueblo de Dios en Apocalipsis 14, versículo 12, y Apocalipsis 12, versículo 17. Una de las similitudes que tiene una relación entre estos dos versículos es que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a ver algo que dice el comentario bíblico adventista. Dice así: el asunto crucial del conflicto será el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Los cristianos concuerdan en términos generales en cuanto al carácter obligatorio de los otros 9 mandamientos, pero a principios de la era cristiana se comenzó a poner a un lado el sábado, séptimo día de la semana, y a sustituirlo por la observancia del primer día de la semana como día de culto, así como nos dice en Daniel 7:25 que pasaría. Tras el levantamiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermano, surgido tras el 1844 y hasta el 1848, que fue cuando se aceptó la luz sobre la verdad del sábado, nació un pueblo que guarda los mandamientos de Dios en su totalidad. Y otra similitud entre estos dos versículos es lo referente a nuestro Salvador. Aunque en sí hay una diferencia, vamos a ver cómo estas dos diferencias se destacan para un mismo propósito. Son dos características diferentes, pero que se enmarcan en un mismo carácter en sí. Estas características es que tienen la fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo. Bien, analicemos ahora esto por separado. La fe de Jesús. Esto nos dice el comentario bíblico adventista. Jesús vino a capacitar a los seres humanos y restaurarlos a la imagen divina. Vino para mostrar cómo es el Padre, y en este sentido amplió el significado de la ley moral o 10 mandamientos. Los hombres pueden guardar los requisitos divinos por medio del poder de Cristo, así como hace referencia en Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4, y reflejar así la imagen divina. Bien, como nos dice el comentario bíblico adventista, los hombres guardan los mandamientos por el poder de Cristo. Y este es el punto clave, hermanos. No guardamos los mandamientos para ser salvos, sino que los guardamos porque ya somos salvos, por el poder que Cristo nos infundió. Es el resultado de lo que hizo Jesús en nosotros, lo que nos lleva a guardar sus mandamientos, por su amor.
como dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, no por ser justificados por obras. Y es aquí donde muchos del pueblo escogido para el fin del tiempo están fallando, hermanos, están cayendo en el legalismo. Se guarda o se hace mucha importancia a los mandamientos y poco a la fe de Jesús. Dan mucha importancia a las tablas de la ley y poco al maná, que es el mismo Jesús. Y los dos se encuentran dentro del arca, situada en el lugar santísimo. El mensaje del tercer ángel, que es en sí uno de los versículos que estamos tratando en este estudio, Apocalipsis 14, versículo 12, guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es entonces la fe de Jesús que está relacionado con el mensaje de los tres ángeles, entonces, hermanos? Bueno, la pluma inspirada de Ellen G. White nos dice algo muy claro en cuanto a esto. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 437 del año 1890. También lo pueden encontrar en Eventos de los Últimos Días. La justificación por fe en Jesús, no por obras como el pueblo judío en su mayoría pensaba. La justificación por fe es cómo llegamos a completar nuestra vida espiritual y estar preparados para nuestra comisión en el mundo, hermanos. Este mensaje son los remedios que Jesús, nuestro testigo fiel, ya nos aconsejó que compráramos, en Apocalipsis 3, versículo 18. Y este mensaje fue rechazado por la Conferencia General en el año 1888, como ya sabemos. Y hablo bastante yo en los estudios. Los pastores, el mensaje a los pastores Wagner y Jones. Les leo una cita de Espíritu y Profecía. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada hasta el mundo al sublime Salvador. Mensaje de 1888, estamos hablando, hermanos. El sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Estos están testimonios para los ministros, página 91-92 del 1895. El testimonio de Jesucristo. La otra característica que se diferencia entre el capítulo 14, versículo 12 y el capítulo 12, versículo 17, pero que se unen en guardar los mandamientos, es que tienen el testimonio de Jesucristo. El comentario bíblico adventista referente a esto dice: en el texto griego, esta frase puede entenderse como testimonio que los cristianos dan respecto a Jesús, o como el testimonio que se origina con Jesús y es revelado a su iglesia por medio de los profetas. Vamos a ver ahora dos tremendas conexiones que hay de estas características: los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bien, a la ley que hace mención en Isaías 8:20 hace mención al Antiguo Testamento, lo que estaba escrito en esa época, como lo describe Jesús en el Nuevo Testamento. Él dice a la ley y a los profetas.
Y la palabra de Dios que se menciona en Apocalipsis 1, versículo 2, obviamente alude también a la Biblia. Así que al testimonio en Isaías 8:20 y al testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 1:2, alude a los testimonios dados al pueblo de Dios, el don profético que comprende y el que recibió a su profeta, la hermana White. En Apocalipsis 1, versículo 2, se refiere al libro del Apocalipsis en su mensaje proveniente de Jesús, como dice Apocalipsis 1, versículo 1, que la Iglesia Adventista, a diferencia de las otras iglesias, comprende en profundidad por su interpretación histórica que sigue y estudia, al igual que los antiguos y grandes reformadores. Y Isaías 8:20, al igual que en Apocalipsis 12:17, se refiere al testimonio que recibió de su profeta. El comentario bíblico adventista, en referencia al testimonio de Jesucristo, nos dice: el testimonio de Jesucristo se define como el espíritu de la profecía, lo que significa que Jesús da testimonio o seguridad a la Iglesia por medio de las profecías. El resto o remanente se distinguirá por la manifestación del don de profecía en medio de ellos. Creen que el testimonio de Jesucristo es el testimonio de Jesús, entre ellos mediante el don profético. Aquí es donde se conecta, como vemos, hermanos, la Apocalipsis 12, versículos 17, con Apocalipsis 19:10. Cuando hace mención al testimonio de Jesucristo, se define como el espíritu de profecía. Vamos a ver cómo el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo, es el siguiente versículo que vamos a tratar. El espíritu de profecía. Bien, como hemos visto, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, así como también se menciona en el comentario bíblico adventista. Y así se denominan, el espíritu de profecía, se denomina al compendio de los libros escritos por Ellen G. White, también llamado los testimonios. Es curioso, hermanos, lo que el comentario bíblico adventista dice en cuanto a esto sobre el versículo 17 de Apocalipsis 12. Dice: el Espíritu Santo os envió para dar testimonio de Jesús. Juan 15, versículo 26. Y su testimonio es equivalente al Jesús en persona. Bien, lo curioso aquí, hermanos, es que menciona Juan capítulo 15, versículos 16. Y este versículo, Juan 15, 26, dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es curioso, hermanos, que el comentario bíblico adventista detalla Jesús en persona y el versículo de Juan 15, 26 detalla el Espíritu de verdad. Todo esto en el contexto del Espíritu Santo y el Consolador. Cabe dar importancia a esto, hermanos, porque esto es a lo que en el Espíritu y Profecía se denomina la tercera persona de la divinidad, y se está relacionando con el testimonio de Jesucristo, que es en sí el Espíritu de Profecía. Aunque no quiero entrar en detalle en esto, ya que nos desviaremos del estudio, insisto en que le demos importancia a esto, para un estudio de lo que es realmente, según el mismo Espíritu de Profecía, la tercera persona de la divinidad, en relación con Jesús. Esto también es una verdad presente, hermanos, y muy importante. Bien, sigo. El espíritu de profecía que recibió la Iglesia Adventista tras su nacimiento en 1844 fue una gran luz para comprender mejor aún la palabra de Dios. Años atrás se nos conocía como la Iglesia del Libro, hermanos,
haciendo alusión a los estudiosos que éramos nuestra gran comprensión de las escrituras y sobre todo de la profecía. Era normal, cuentan, ¿no?, que al ver a los miembros adventistas por la calle, siempre iban con la Biblia o algún libro del Espíritu y Profecía bajo el brazo. Pero hoy día hemos pasado de eso, hermanos, a que muy pocos son los que hacen un estudio tan fervoroso como lo hacían los pioneros, hermanos. De hecho, no solo en eso hemos caído, también en otras áreas, como la reforma pro salud, por poner tan solo un ejemplo. En el año 2015 fue un año triste en cuanto a la importancia del espíritu de profecía. Desde la conferencia general se sostuvo que el espíritu de profecía, junto a su autora, Ellen G. White, pasó a ser de inspiración divina a ser tan solo unos buenos escritos, se dijo. Y también la inminente venida de Jesucristo también fue trastocada, dando a entender ya su retardo, ya no es tan inminente su venida, según ellos. Algo triste realmente. El pueblo adventista se comporta como el pueblo judío de antaño, hermanos, que rechazó a sus profetas y su mensaje continuo de la venida de Cristo, en el que debemos estar siempre alerta, como nos enseña también el apóstol Pablo en sus cartas y epístolas. Pero bueno, hermanos, sigamos a Cristo y no a nuestros líderes. Ahora les voy a hacer un resumen de los 3 versículos en sí de lo que hemos tratado y al final una conclusión. La fe de Jesús. La fe de Jesús es, como en su significado y definición de la propia frase dice, tener la fe de Jesús, ya que como vemos pertenece a la segunda característica de los que proclaman y ejercen el mensaje del tercer ángel. La misiva que se le dio a la Iglesia de Cristo, resaltada en su mayor definición en los mensajes de 1888. Debemos estudiar y sobre todo llevar a la práctica los mensajes que se dieron a nuestros pioneros, el mensaje dado a Elliot Waggoner y a T. Jones, en concreto, que son la explicación a la justificación por fe en Cristo. Debe calar en nosotros este mensaje para que se convierta y se haga carne en nosotros. Esto nos llevará al lado más humano, así como la naturaleza humana que heredó Cristo en la tierra. Nos hará comprender la verdadera importancia de todo. Nos hará comprender la importancia del amor. Nos alejará del legalismo, la desnudez, la miseria y la ceguera de nuestro estado laodicense, y así también comprenderemos mejor obras a las que fuimos también llamados, como la obra médica misionera. El testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el don profético dado al pueblo escogido. Los testimonios, como en Apocalipsis 1 y versículos 2 nos dice, que vienen del mismísimo Jesucristo. Debemos estudiar las profecías como ninguna otra iglesia lo hace. De hecho, ya destacamos en eso. Pero sigámoslo haciéndolo, hermanos. Sigamos siendo la iglesia del libro. Recordad que en el último engaño de Satanás su intención será también confundir a los escogidos bajo la seducción espiritista, a modo de ranas. En nuestro don profético y comisión tenemos que predicar el mensaje del tercer ángel, que aunque es la justificación por fe en sí, también es amonestar al mundo a que no adore la bestia ni su imagen, ni reciba su marca. Esto llevará a los 144.000 a predicar con la fuerza de la lluvia tardía y a gran voz el último mensaje, el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. El espíritu de profecía.
El espíritu de profecía es el estudio incesante y persistente de los libros inspirados de la profeta, dado para el fin de los tiempos a la Odisea, la séptima iglesia de Apocalipsis. Sigamos escudriñando el espíritu de profecía siempre paralelamente a las Sagradas Escrituras, claro está. Caminemos al lado de Jesucristo y su don profético, no del lado del pueblo judío rebelde que mata a sus profetas y apedrea a los que son enviados, como es el día de hoy la Conferencia General. De esta manera también comprenderemos grandes mensajes de esperanza que hoy ya se están olvidando y no se llevan a la práctica. Incluso se señala y se acusa de fanáticos a los que lo ejercen. Los mensajes de la Reforma Pro Salud, por ejemplo, la salida al campo, mensajes de los cuales se nos instruyó como características del propio pueblo del último tiempo. En fin, hermanos, en conclusión, hermanos, guardad los mandamientos, escudriñad las escrituras, estudiar el espíritu de profecía y los pioneros, así como los mensajes de la justificación por fe, y llevarlo a la práctica, para reflejar en nosotros el carácter de Cristo y acercarnos así a la ayuda del prójimo de corazón. Todo esto, sobre todo, y no menos importante, con la oración sujeta al Padre, así como Jesús oró en total sujeción al Padre en Juan capítulo 17. Así que, hermanos, que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bueno, hermanos, hasta aquí este vídeo que hemos tratado, este estudio, como digo, la importancia de la conexión de estos tres versículos entre sí, que hayamos aprendido un poquito más sobre la profundidad de nuestro mensaje, nuestro cometido para el tiempo del fin. Y pues nos vemos en un próximo vídeo, hermanos. Les deseo lo mejor y que Cristo, el Espíritu de Cristo, les guíe a toda verdad. Maranata, Cristo viene.